ya iniciaron con... ¿Ya rezaron ya? ¿No han rezado ya? Por eso les dije media hora para que Maribel... Ahora Maribel ya dormí con media hora. con los comerciales. Ya sabía yo. Ya sabía. Pues sí, inícianos por favor. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro segundo tema, la misma dinámica del día de ayer. Las 4 partes. ¿Sí se acuerdan de las 4 partes? La primera, que es la lectura, que no es una lectura tampoco pasiva, sino es una lectura muy atenta. En esta parte de la lectura, ustedes pueden utilizar algún tipo de técnica. ¿Qué es lo que van a observar? Hay muchísimas cosas que observar, yo nada más les voy a mencionar algunas. Pues primero fijarse bien qué es lo que dice, pero ¿cómo se hace eso? Pues fijándose en los sujetos, fijándose en los verbos, cuáles son esos verbos, cuáles son las palabras, quién lo dice. Acuérdense ustedes que lo que está escrito en la Biblia está escrito con toda la intención de indicarnos algo. O sea, no es como que pudo habérsele pasado al evangelista así como que escribir algo así de pasadita, ¿no? Sino todo está, digámoslo así, fríamente calculado. De manera que cuando se nombra a una persona por su nombre es muy importante. A veces podríamos rastrear ese nombre utilizando un diccionario, buscándolo en internet, ¿no? ¿Qué significa Lázaro? ¿Qué significa Magdalena? Cuestiones así. Entonces, fijarse en los nombres, si lo menciona, si no lo menciona, las características que tiene, cómo están descritos, ¿no? Si es solamente un hombre rico o aquí solamente escriba y fariseo. Me imagino que a ustedes les da lo mismo escribas y fariseos. Pueden dar un paso más y decir quién es el escriba y quién es el fariseo, ¿no? Qué actitud, qué piensa, por qué, XX. Entonces, esta lectura, pues les digo, no es pasiva. Es bastante activa porque entonces habría que darnos cuenta, incluso, pues, cuál es el movimiento, a dónde entra, de dónde sale, o hacia dónde va, porque todo esto es una indicación de algo. Cuando en el Evangelio se dice que está en camino, que son de los conceptos que más les he comentado, pues se trata de este proceso de discipulado y de conversión. Camino. Están en el camino no quiere decir una situación geográfica solamente, sino está describiendo una actitud. Ahora lo vamos a ver en de Leví, ¿no? De Mateo. En una casa, por ejemplo, Marcos y San Lucas utilizan mucho la referencia de la casa y del pan y del camino. ¿Qué pasa en una casa? ¿Se han preguntado? Cuando lean el Evangelio, ¿qué es lo que pasa en una casa? Les voy a dejar con la inquietud, ¿no? ¿Qué pasa con el pan? Ya el pan lo hemos, tenemos la referencia. Bueno, el pan se parte y se reparte. Ok, bueno. Pero ¿en dónde se parte y se reparte ese pan? ¿En dónde? ¿Con quiénes? No siempre es en la mesa. Pues acuérdense aquello de la multiplicación de los panes, ¿no? Con todos. Bueno, entonces son indicadores que ahí nos van a ayudar para ir entendiendo un poco mejor. Les diría yo entonces fijarse en todo. Fijarse incluso, un discurso siempre va por un lado o es tendencioso de alguna manera, ¿no? Este discurso te va involucrando y te va llevando a que entiendas una idea. Bueno, pues entonces lo mismo pasa en el Evangelio. Si puedes hacer como, a veces se marcan paralelos, ¿no? Como campos semánticos.
Por ejemplo, en el de algo que tengo muy presente, como en el de Lázaro y el rico, capítulo 16 de San Lucas, por ejemplo, empieza que un hombre rico no lo menciona, ¿verdad? Vestía de púrpura y banqueteaba diariamente, ¿no? Por ejemplo, y luego Lázaro, que estaba echado a la mesa ahí queriendo comer, vean cómo de repente hace paralelos, uno y otro. Cubierto de llagas, aquel está vestido de púrpura, este está cubierto de llagas. Aquel banquetea diariamente, este está esperando comerse las migajas, ¿no? Pero luego resulta que a los dos tienen la misma suerte, es la misma suerte. El rico muere y lo enterraron, se acabó. Esperas un poco de mayor gloria, ¿no? Para una dignidad así de un rico que viste de púrpura. El púrpura es signo de la realeza, digámoslo así. Entonces, y luego el Lázaro, el pobre, pues se murió y los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Entonces, caray, ¿qué pasó ahí? Entonces, el relato de repente nos va a ir cambiando nuestros propios valores o nuestros esquemas sociales. Tú esperas que el de mayor realeza tenga mayor distinción y sin embargo, pues no, ¿verdad? En este caso no. Bueno, entonces, esta lectura tendría que ser así, concienzuda, de repente detenida. Yo les digo, no es cuestión de leer de volada, no hay que fijarse bien, porque el texto nos pone límites. El texto nos va a limitar en nuestra propia interpretación. ¿Qué quiero decir con que nos pone límites? Pues bueno, pues que, por ejemplo, el texto solo dice una cosa, ¿no? Solo dice una palabra, y luego nosotros podemos decir, no, es que dijo esto y esto. Ayer les hacía el ejemplo con respecto a lo que pensamos sobre los fariseos, ¿verdad? Salen muchas cosas, que si es hipócrita, que si cumple la ley, pero sí, pero que no. Sí, ¿qué más? ¿Cómo es el fariseo? ¿Qué es lo que dice Jesús de los fariseos? Como que aparentan, ¿vale? Les dice sepulcros blanqueados en otra ocasión. Ok. Les gusta que los vean lo que hacen. Les gusta, y todo esto seguramente está tomado como de alguna cita en especial, y nosotros de repente lo juntamos todo, ¿no? Yo les decía ayer en una cita de Mateo, está muy fácil, apréndansela, 23, ¿no? Sin chiste. Mateo 23, 23. ¿Qué dice? Hay de ustedes, ¿no? Hay de ustedes, porque se les olvida al momento de aplicar la ley, la justicia, la misericordia y la fe, ¿no? Bueno, entonces el texto nos va a limitar, porque el texto nos va a decir hasta dónde. Y nosotros regularmente nos damos permiso como para continuar. Agregamos más sinónimos, ¿no? O más palabras. Y en esas palabras de repente pues nos podemos equivocar. Bueno, después de esta breve explicación del primer paso, ¿no? Vamos a iniciar con nuestro tema, que es Jesús, amigo del pecador. No se olviden que nuestro tema general es quién es Jesús. Ayer veíamos sobre Jesús, que es como ¿vale? Sí, el orante. Nuestro tema de ayer, ¿cuál fue? ¿Y cuál fue la lectura que vimos? Es que a mí ya se me olvidó. ¿De qué es eso? Ah, sí, ya. Ok. Entonces, Jesús, amigo de pecadores. Ahora vamos a cambiar de evangelio. Vamos a leer de Marcos 2, del 13 al 17. Les voy a pedir que ustedes hagan una lectura silenciosa, detenida. Vamos a dar unos minutitos y lo vuelvan a leer otra vez, ¿sí? Podemos empezar. ¿Ya lo leyeron? ¿Sí?
A ver, díganme, ¿qué fue lo que notaron del texto? Ajá. Sí. Pero hay algún tipo de exageración. Ah, sí, son dos momentos. Ahí dice que son dos escenas, ¿verdad? Son dos. ¿Cuál es la primera escena? Cuando llama a Mateo, que ya saben que es Leví, ¿verdad? El de Alfeo. ¿Ok? ¿Y la otra? La mesa. La mesa. Ok. ¿Se dan cuenta un poco como de las incoherencias del texto? ¿No? A ver, ¿qué tipo de exageraciones tiene el texto? Pues donde los fariseos y todo, cómo está compartiendo en la mesa con los pecadores. ¿Por qué es una exageración o una incoherencia? Porque como Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a estar con los pecadores comiendo? ¿Eso piensas tú? Ah, ok. Pero eso es una exageración. Para él no. O sea, ¿es una exageración que Jesús esté comiendo con pecadores? No. Él viene a salvar. Porque él viene a buscar a los que están enfermos, a los pecadores. No viene a buscar a los Se extrañaron de que compartiera con... ¿Se extrañaron? ¿Quiénes se extrañaron? los pecadores. Sí. Yo creo que una exageración es cuando diferencia los escritos de los fariseos. Pienso yo que todos de alguna manera pensaban que era una cosa insólita que Jesús estuviera compartiendo con ellos, pero precisa que de los escribas, que de los fariseos, los escribas eran los que se miraban. O sea, los maestros de la ley dentro de este grupo de los fariseos. Los escribas y los fariseos. Menciona los dos, pero menciona el subgrupo de los escribas dentro de los fariseos. Entiendo que para mí todos estaban descontentos, no nada más los escribas. O sea que es importante que haya hecho la distinción de por qué escribas y fariseos. Porque dice dentro del grupo de los fariseos, los escribas no estaban de acuerdo. Ok. Hay una que está en el primer renglón. Es una diferencia en el primer renglón. Ahí dice que estaba todavía en la multitud venía, lo dice ya el pasado, ya estaba caminando por el pueblo. Si estaba en el mar, estaba en el con razón me confundí. Es que miren el Evangelio y luego, por ejemplo, otra. O sea, le dice a Leví, sígueme, el otro se levantó y lo siguió y luego resulta que está comiendo en su casa. Bueno, puede ser es otra escena, ¿no? Como que, bueno, esto es para que se den cuenta, pues que no se trata de una secuencia de hechos, ¿sí? No es una secuencia de hechos el Evangelio. Regularmente pensamos así, como de principio a pa, y que todo eso pasó. Bueno, pues hoy les voy a decir que no todo, y que es una elaboración, ¿no?, del evangelista para darnos a conocer detalles, características muy importantes de la personalidad de Jesús. Y que eso significa, pues, que no se trata de una historia con toda su secuencia, sino que está a veces en partes. Pero yo insisto, de repente por ahí hay una exageración. ¿A quién llama? ¿Quién va? Dice que todo quién. No, primero. Toda la multitud, ¿verdad? ¿Quién es toda la multitud? Pero Marcos tendría eso. Pero entonces, ¿qué quiere decir Marcos con que toda la multitud? Todos. O sea, que todos estamos llamados. No. El texto solo dice que todos lo seguían, ¿verdad? Hasta ahí. Estas son de las cosas donde empezamos a inventar. No, es que todos, que esto con el otro, hasta ahí. Todos lo siguieron, se acabó. No hay ningún... Y él les enseñaba. Cuando dice que él les enseñaba, ¿qué característica de Jesús está
Ok, la actitud de maestro entonces. Esa actitud de maestro va a ser muy importante para Marcos, ¿sí? Actitud de maestro. A veces Jesús no solo es maestro, es el Mesías, es el profeta, o es el Hijo del Hombre, que es el que se atribuye él en primera persona, ¿sí? O el Hijo de Dios, en fin. Aquí es el maestro, ¿verdad? Y toda la multitud. Les voy a decir por qué. Porque es muy interesante esto. Porque en el Evangelio de San Marcos hay una gran diferencia entre los niveles del seguimiento, ¿sí? Hay niveles y, bueno, pues, ¿quiénes son los que lo siguen a Jesús? Los discípulos. Aparte de los discípulos, ¿quién? La multitud, ¿verdad? Y aparte de la multitud, ¿quién lo sigue? Las mujeres. Pero puede referirse a María y a Magdalena también. ¿A eso te referías? ¿A eso te referías? ¿A María? Ok, mujeres. Bueno, dos distinciones. Este grupo, y cuando lean el Evangelio de Marcos, fíjense, ya les estoy dando varias claves de lectura de cómo leer a San Marcos. Pregúntense qué pasa en una casa, ¿sí? En Marcos, en Lucas también. Y cuando vean, cuando la multitud sigue a Jesús, esta multitud regularmente nunca pone peros. Lo sigue a donde Él va, se queda a donde Él se queda, ¿sí? Representa exactamente la personalidad de los discípulos, no, representa la multitud, aquellos que le siguen de manera incondicional. A donde tú vayas, y además son un montón. ¿Por qué? Pues porque si los fariseos no lo siguen, Marcos dice, hay un montón que lo siguen. Estos ni preguntan, ni se cuestionan. Creen en Él ciegamente, ¿sí? Y no buscan nada tampoco. Por eso la multitud regularmente nunca tiene voz, pero siempre está ahí. Eso es muy interesante. El narrador nos está diciendo, ¿sí?, que en la parte hacia el fondo de la historia, como de esas películas de la Segunda Guerra Mundial donde aparecen escenas, luego un calendario, en la parte última va siempre una multitud. No pregunta, no cuestiona, no anhela nada, solo sigue a Jesús. ¿Sí? ¿A qué le suena eso? ¿A qué tipo de actitud le suena eso? Ok, la actitud fiel. Ok, bien. Y luego está otro círculo. La de los que ponen peros, los que no se convierten, los que buscan el poder, ¿sí? Los que tienen miedo, que es el grupo de los. Estoy describiendo a los discípulos. ¿Saben por qué? Porque ahí les va. Para Marcos está en clave de discipulado, y entonces el discípulo tiene muchas fallas hasta el final. Si ustedes leen el capítulo 15 todavía de San Marcos, les va a decir, ustedes son incrédulos, infieles, tuvieron miedo, no estuvieron conmigo, se metieron aquí, ¿sí? Para Marcos, el discípulo es una persona que está en proceso de conversión, no está convertido, está en proceso de conversión. No así para San Mateo. Para Mateo estos discípulos no son discípulos, sino ya son apóstoles. Eso quiere decir que ya son enviados y que su personalidad ya está más hecha en relación a Jesús. Miren, para eso vamos a dar un ejemplo. A ver, busquen por favor Marcos 10:35. No, espérame, porque hay mucha gente que está buscando su Biblia. A ver, ¿ya la tienen ahí en sus manos? ¿Ya buscaron la cita? ¿Ya la encontraron? Más rápido que los testigos de Jehová van a decir. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo? No, eso de los subtítulos ni le hagan caso, que luego están equivocados. A ver, Maribel, por favor, con voz fuerte,
Eleve, nada más el primer versículo es el que me interesa. A ver, vamos a escuchar, por favor. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Ok. ¿Quién se acercó a Jesús? Santiago. ¿Y qué quería? ¿Que le concediera qué? Un favor. ¿Cuál es ese favor? Sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Ok, otra clave de lectura. Otra clave de lectura. Regularmente cuando dice que Jesús y solo Jesús cuando está sentado está enseñando. Los demás personajes cuando están sentados es situación de pecado. Ojo. Cuando Jesús está sentado está enseñando. Cualquiera de los demás que está sentado está muy acomodado, es situación de pecado. Esto es lo que pasa en Leví, ¿sí? Pero ok, entonces se acerca Santiago y Juan, ¿verdad? Pero estamos hablando de Marcos, o sea, de su manera de pensar, okay. Solo de San Marcos. Es que estamos acostumbrados a pensar con brocha gorda y decimos, es que pues el Evangelio y tú dices Lucas, no. Todos piensan de manera distinta, los 4 o los 5 con San Pablo, es más, todos los libros tienen un pensamiento especial. Por eso, a la manera de escribir hay que descubrir esas características, ¿sí? Por eso yo digo solo San Marcos. Y con Marcos también es Lucas, porque tiene un pensamiento muy similar. Marcos, discípulo de Lucas, ¿sí? Ok. Entonces, ¿quién se acerca? Santiago y Juan. ¿Qué pide? Un favor. ¿Cuál es? Sentarse a la derecha. Signo de poder, ¿verdad? Signo de poder. A ver, ahora en Mateo 20, ¿no? Mateo 20, ¿qué? Ahí busquen su paralelo. En la Biblia trae un paralelo. Mateo 20. ¿Ya lo tienen? A ver, Maribel, léele, por favor. Primer versículo también, nada más. Es el único que me interesa. Escuchen, por favor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró como para pedirle algo. ¿Sí escucharon todo? Sí. Ahí está. Bueno, aquí es la mamá. En Marcos son Santiago y Juan. La explicación es esta. En Marcos no tiene ningún problema por describir que los apóstoles son incrédulos, que buscan el poder, que son avariciosos, que tienen miedo, ¿sí? Para Marcos los discípulos son en plano de conversión. Para Mateo no, porque además escribe en un momento de dificultad donde es necesaria la representación de un líder más conformado en la identificación con Jesús. Entonces lo que hace es que a Mateo le parece sumamente necesario hablar de este aspecto, o sea, del deseo, del poder que tenemos, incluso aquellos que siguen a Jesús, pero no lo pone en boca de ellos, porque sería demasiado, como decir, sí, yo creí en él y mira lo que hace, ¿no? Entonces pone a la mamá de parapeto. ¿Ya saben cómo son las mamás? No saben. No todos, solo Santiago y Juan. El texto dice que solo Santiago y Juan. No, esto estás inventando. Pero hay que entenderlo así como te lo estoy explicando en razón a cómo o por qué lo pone Mateo así, porque el texto original está en Marcos, no en Mateo. ¿Sí? Ahora, ¿sí me expliqué? Ok. Entonces, cuando dice Marcos que la multitud entonces es aquellos que lo siguen y preguntan, van a donde quiere Jesús, va a donde está Jesús, se quedan el tiempo que es necesario y se alimentan con lo que les deja. ¿Sí? En cambio, el otro círculo, que es el más pequeño, que es el de los discípulos, ponen peros aquí, allá, se duermen, no oran con él, están preocupados por otras cosas.
Cuando dice Jesús que tiene que entregar la vida, los demás así como que, ¿qué pasó, Señor? Pues eso no lo queríamos de ti. ¿Ya? Pues la multitud es el reflejo de aquellos fieles. Así que toda la multitud, y eso de toda la multitud como que suena un titipuchal de gente, ¿no? ¿Quién sabe quién habría podido ir con él? No sabemos si bajó de la barca o no, ya estamos inventando. De a la otra orilla. Ciertamente en el Evangelio cuando se habla de la otra orilla es como un cambio de escena. Y en la otra orilla, ¿sí? Y a la otra orilla. Muy bien, es un cambio de escena literario. ¿Estamos? ¿Cuántos de ustedes se llevaría? No, pues quién sabe, tortas. Muy bien. Sentado, ahora, ok. Y al pasar, ¿qué le suena eso de que como que al pasar? Como que no iba directamente con él, ¿verdad? Como que no iba ahí. Como que esa no era su última, no era su intención. Claro, no es su destino. Es que el destino de Jesús va a ser ¿cuál? Jerusalén. Aunque dependiendo, ¿verdad? A veces va y viene varias veces. En Lucas por lo menos viene 2 veces. De chiquito va a la peregrinación y luego vuelve a regresar. ¿Sí? Aquí parece que solo va una vez. Así que no es su interés pasar por ir con Leví. ¿Lo vio? ¿En dónde estaba Leví? Bueno, en la mesa de los impuestos, ¿verdad? Oficina de los tributos, ¿no? La mesa de los impuestos, nada más. ¿Y le dijo? Estaba sentado. Sí, exacto, por eso se los dije. Está sentado. Está acomodado, está sentado. ¿Estás seguro? No. La actitud para designar que alguien está en un proceso de escucha y de conversión es que se puso él. Exacto. Ya van aprendiendo. La manera en la que Marcos describe que una persona está en escucha y en disposición es que está en camino. Mateo está sentado. Es su oficio, es recaudador de impuestos. Pero su oficio es una situación de pecado, de mucho pecado. Es decir, tiene al pueblo en contra de él. Socialmente y moralmente tiene un puesto pues despreciable, socialmente despreciable, delante de los demás. Religiosamente hablando también, ¿sí? Porque él no tendría que dedicarse a eso. Religiosamente también. Exacto, porque es judío y tiene un puesto romano y empobrece a los que menos tienen. ¿Sí? Entonces, sí, es pecado. Padre, pero no precisamente por ser recaudador de impuestos, sino por la situación que describió Maribel, ¿verdad? Es que es junto con pecado. Es junto con pecado. La relación de estos es que estos son los que socialmente provocan, bueno, en algunos casos, pero es una situación, es como ahora lo mismo, ¿no? O sea, no podemos pensarlo de todos, pero sí, de grandes ricos es porque hay muchos pobres, aunque no de todos. Pero en este caso, pues de Mateo se piensa eso. O sea, visualmente tiene un puesto donde la sociedad... ¿Mande? No lo aceptan, exacto, no lo aceptan. ¿Sí? Ahora, está sentado ahí. Está puesto en su oficio, pero que también es su pecado. También es su pecado. ¿Qué le dijo Jesús? Sigue. ¿Y qué pasó? Y se levantó y lo siguió. ¿A qué le suena eso?
obediencia a ponerse en camino, a ponerse en camino. ¿Le suena obediencia y a conversión? Apertura. Escuchó el llamado y lo hizo. Obedeció. Ven y sígueme. ¿Ok? Yo quiero pero yo quiero creer que Mateo estaba ansioso de algo parecido. Como veo las lecturas de él, como fue esa conversión tan inmediata, de alguna manera siento, es muy personal, que él estaba de alguna manera ansiando ese llamado. Ok, no lo podemos saber, pero a lo mejor en la intención de Mateo, ¿no? Coloca esa ansiedad. Se nota una ansiedad, ¿verdad? Sí, porque inmediata fue su respuesta. Ok. Aquí nomás lo vio. Sí. O sea, en la lista él fue. No lo pensó, Dio el llamado y participó. En Bartimeo. Sí. Aquí, aquí le dijo, sígueme. Y él se levantó, puso pero, preguntó a dónde, dijo de qué se trataba, ni siquiera lo pensó, parece que no lo hubiera pensado, ¿verdad? Solamente se levantó como algo inmediato, ¿verdad? Nos puede parecer sorprendente, incluso podemos como medio justificar, decir, no, pues es que sí hay personas así, pero el texto no nos quiere decir eso. No nos habla de una conversión precisamente, sino de una actitud, ¿cuál? Una actitud positiva, pues drástica, aunque no se dice que de enmienda, porque no dice nada, pero decidida, ¿verdad? Una actitud decidida. Ok. De obediencia y de decisión así súbita. Esto es muy interesante porque la perfección no es la cualidad del seguimiento de Jesús, de los individuos, ¿sí? Tampoco la santidad. Tampoco la santidad. La santidad no es una vocación, no es un requisito, es una finalidad. No es algo que se tenga que tener, es algo que se alcanza al final. ¿Sí? Entonces, para lo mejor de todos. Pero entonces la santidad no es algo que todos tengamos que recibir. No, sí como finalidad, pero no es requisito para iniciar el seguimiento. Ya es la finalidad. Una aspiración, ¿Mande? pudiéramos aspirar a hacer en ese caminar. Sí, es una aspiración, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si no, porque si no, entonces cualquiera de nosotros no podría seguirle a Jesús. Todos ustedes son pecadores. Todas ellas, ¿no? Bueno, ya lo dice la Biblia, pero no le creen. Entonces, ok, todavía estamos ahí. Eso significa que, ya lo dije, la santidad o la perfección no es una cualidad en el individuo para seguirle a Jesús. Incluso, lo voy a decir en un momento, ahí está escrito, nos puede llamar la atención porque regularmente Jesús llama a personas que considera, Jesús llama a personas que no son malas, llama a sus discípulos y todos tienen un oficio muy normal, una vida muy normal, desde una actitud ordinaria, ¿verdad? Pero llama la atención. De llama la atención. ¿Por qué se imaginan que llama la atención? Porque es un... Pero además es un... ¿Por
Porque es un judío, porque es un judío. ¿Sí? Es un judío. Y acuérdense que los judíos le pintaron las 3 cruces a Jesús. Y entonces Marcos dice, este es un judío, no importa, todos ustedes judíos, no importa. ¿Sí? Pueden seguir a Jesús, nada más hace falta decisión. ¿Decisión por qué? Porque había que romper con todo. O sea, Mateo está encarnando toda la mentalidad o la personalidad judía que tiene la disponibilidad o la indisposición para seguir a Jesús. Y Marcos lo que hace es ponerlo así, en una manera súbita, como con solo la decisión, porque tiene que romper con todo lo que tiene atrás. Por eso yo no he venido a traer la paz, sino ¿qué? ¿No? Bueno, ¿sí? Va a decir Jesús, se va a encontrar el papá contra el hijo, la mamá contra la hija, la nuera contra la suegra y demás. Por esta situación familiar judía, romper con todo. Ahí está. Ya sabemos que él se levantó, pero el momento en el que se levanta, lo sigue. En el momento en que se levanta, lo sigue. ¿Sí? Lo siguió. Eso quiere decir ir detrás. Cuando se trata de ir detrás, no solo es geográficamente ir detrás, sino, a ver, dejen volar la imaginación. Ir detrás, ¿qué significa? Aprendiendo. Escuchando. Bueno, vamos a hacer una distinción entre imitar y seguir. Imitar es como reproducir en todo, ¿no? Sí, a imitarlo. Lo voy a imitar, hasta me voy a vestir igual, voy a hablar como él, pero no se trata de eso, sino seguirlo. Ok, esa es la distinción. Nosotros no podríamos imitar a Jesús. Si lo vamos a imitar, pues hay que vestirnos de guarache y la barbita. ¿No? Es seguirlo. Lo seguimos, ok. Entonces, escuchar. Seguirlo es aprender de sus pasos. Escucharlo, aprender. ¿Sí? Y repetir, ok. Proceso de discipulado. Esta es la primera escena, ¿verdad? Sí. Esta es la primera escena. Ahora, ¿qué pasa en una mesa? Ya les dije qué pasa en una casa, qué pasa con el pan, qué pasa en el camino, ahora qué pasa en una mesa. Cuatro simbolismos muy importantes, ¿sí? Para Marcos y para Lucas. Es la casa, la mesa, el pan y el camino. Cuando ustedes lean el Evangelio, pregúntense sobre estas 4 características. Después podemos ir aumentando otras más. Entonces, esta es la mesa. Esta es la mesa. ¿A quiénes sientan en su mesa? ¿Solo a los amigos? A la familia, a los hijos. Invitados. Sí. Pero es parte como de tu familia. Sí, pero está contigo. Vive contigo, la conoce. Como parte de tu casa, ok. Digo, no vas a sentar a alguien que no conoce. está en contra de ti. ¿Lo invitas a la intimidad de tu casa? No. ¿Lo sientas en la mesa? Tampoco. No. Regularmente no pasa eso. Ahora, pero ¿qué pasa aquí? Que para los escribas y los fariseos, ¿sí? Jesús está ahí colocado en la mesa como con algunos que no tendría que estar, ¿no? ¿Con quiénes está? ¿Sí? Y pecadores. Entonces estaba a la mesa en casa de él. En su casa. ¿En su casa de quién? De Mateo. En casa de Mateo. En su casa. ¿Qué pasa en una casa? Hay un encuentro. ¿Qué pasa en ese encuentro? Se parte el pan. Ojo, ¿qué pasa en esa casa? Se parte el pan. Para Lucas, en la casa es donde partió y repartieron el pan y le reconocieron. ¿Sí?
En otro momento en Lucas es, para llenarles de significado, voy a ir a tu casa, la salvación llegará hoy a tu casa, acuérdense. Ahora es, Jesús entra a la casa de Mateo. Entra, ¿qué significa la casa? Tu casa, tu intimidad, tu entorno, tu seguridad. ¿Qué más? Tu acogida, ¿sí? Protección. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores, pero espérenme también, en su casa de muchos recaudadores de impuestos y pecadores, muchos, ¿cuántos imaginan que estén? Pero Marcos es bien exagerado, muchos, ¿no? Muchos. ¿Qué dice con muchos? Que había más de uno. Que había más de uno, había más de dos. Sí. Ok, que estaba yendo ahí. Que estaba yendo ahí. Ok. Que estaba yendo ahí. O sea, no está como con uno, ¿verdad? Sino con un montón. ¿Eso qué provoca entonces? Cuando ves a uno bueno de repente en un grupito de muchos malos, ¿qué piensas? Escándalo. Escándalo. Escandaloso. Nos causa muchos, entre ellos recaudadores de impuestos y pecadores, estaban comiendo con Jesús. A ver, ¿cómo? ¿Muchos? O sea, puede ser. ¿Entre ellos recaudadores de impuestos? O sea, había muchos, entre ellos recaudadores de impuestos y pecadores, los cuales estaban comiendo con Jesús. Pero así como se escribe, entre recaudadores. No hay entre, sí. Y cuando pones entre, ¿a quiénes entonces estás pensando? ¿Quiénes más? ¿Hay más? De varios tipos de grupos. Pues es que San Marcos exactamente quiso decir lo contrario. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y con sus discípulos. Ahí están sus discípulos, ¿verdad? No es la multitud. La multitud es otra. Sus discípulos solamente son, ¿que son cuántos? Aquí ya habrá habido 12 o eran nada más 4. Pues lean el Evangelio, estamos en el capítulo 2. No a todos, hasta el capítulo 4 llaman los 12. Aquí ¿quién sabe cuántos son? Si no los agregó, no fue necesario, no le interesaba. ¿Se dan cuenta? Ok, bueno, porque había muchos de ellos que le seguían. ¿Qué significa esa frase? Porque había muchos de ellos que le seguían. Muchos de los recaudadores y pecadores. Porque había muchos de ellos, como si estuvieran en qué? Divididos. Estaban divididos, pero ahí estaban todos reunidos. Pero ¿qué significa la frase? Porque había muchos de ellos que le seguían. O sea, como Mateo, lo mejor calladitos, pero de alguna manera sentían una idea de seguir a aquel Jesús que obraba maravillas, pero calladitos, no lo comentaban, y ahí coincidieron. Entonces la frase suscita así como que vosotros así a escondidas, porque había otros que le seguían. No tenían que ser ellos los que siguieran a Jesús, ¿verdad? Ellos no tendrían que ser, pero sí le siguen. ¿Ok? Eso lo hace como lo de Nicodemo, ¿no? A como a escondidas. Escondidas porque por abajo de la rama, ¿verdad? Ok. Pero quiero decirte que eres mi Señor. Sí, aquellos escribas o fariseos supone que nadie tenía que haber seguido a Jesús, pero aquí Marcos dice, no, sí, es que algunos lo seguían. Bueno, algunos lo seguían. Como mismo Mateo. Sí. Bueno, eso ya es demasiado. Hay que... Ya saben que yo, mi papel es decirles... Muy bien, entonces viene la crítica, ¿verdad? Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos,
Fíjense cómo va sonando las repeticiones, en eso hay que fijarse. Recaudadores de impuestos y pecadores, fariseos, recaudadores de impuestos y pecadores, escribas y fariseos, ¿no? Pero va diciendo, escribas y fariseos, recaudadores de impuestos y pecadores. Ok. Decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Le preguntan a sus discípulos. Claro, pero Jesús, escuchando esto, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad, sino los que están enfermos. No he venido a llamar sino a pecadores. ¿Sí? Bueno, a ellos no los llamó y ellos estaban ahí. Se supone. Bueno, más o menos como que empezamos a deshacer el texto, ¿verdad? Por eso les digo, hay que irse fijando en todo para ir captando mucho mejor cada frase, palabras, en contexto. Si dos escenas, la primera donde va pasando, ve a Leví, sígueme, y él se levanta y lo sigue. ¿Sí? Y el otro donde está en su casa. Está en su casa. Bueno, dense cuenta que el relato tiene dos partes, reconoce cada una de ellas, ya decimos. Fíjate en lo que las unifica. Jesús es amigo en las dos partes de los marginados y quiere sentar a toda la humanidad en el banquete del reino. ¿Sí? Se sienta también con Leví en su casa, acá se sienta con los escribas y con los fariseos. No es la primera vez que Jesús llama en el Evangelio de Marcos, pero sí la primera vez en que el llamado es una persona a la que se pueden poner objeciones. ¿Sí? Eso es muy interesante. Su oficio de recaudador de impuestos le hacía despreciable y era considerado pecador público. Sin embargo, Jesús le llama. El seguimiento, esta es una idea muy interesante, no es una cuestión de méritos, sino un don gratuito de Dios. En la siguiente escena Jesús explicará su proceder. Esto de que el seguimiento no es una cuestión de méritos, pues se debe a que Jesús llama a todos. Indistintamente, porque su llamado es para la salvación. Si es para la humanidad, para salvarse, para la salvación. Entonces el llamado de Jesús es para todos. Esta es una parábola de algún modo, ¿sí? Y hay que ponerse en primera persona. En primera persona, pues podemos tomar el papel de aquellos que son fariseos y escribas, y si no sentimos los justos, ¿sí?, los buenos, entonces nos vamos a dar permiso, como ellos, fíjense bien, pues de criticar o de reprochar, ¿sí?, a aquellos que son malos y que de repente se presentan entre nosotros, en la asamblea, por ejemplo. Si nos creemos los buenos y creemos que esto del seguimiento de Jesús es solo para las personas buenas, ¿sí?, pues esto nos va a llevar a pensar que aquellos, y como el criterio soy yo, el criterio de la bondad soy yo, entonces aquellos que no viven como yo, que no cumplen mis expectativas morales, pues los voy a recriminar o los voy a enjuiciar. Y porque está aquí en misa, y porque comulga, y fulanito que pertenece a tal grupo, si hace esto, esto y esto, quién sabe si haya, pero bueno, en otras iglesias por allá de Siberia, los miembros de la iglesia son a veces muy puritanos, ¿no? Allá en Siberia. Perfecto. Y allá en la India. Entonces,
Aquí no criticamos a Ahí no. Entonces, el papel del fariseo, pues se está recriminando. Sin embargo, pues la enseñanza es clara. Jesús, ¿para quién viene? Porque ¿quiénes son los que necesitan de Él? Los pecadores. ¿Sí? No los sanos, sino los pecadores, ¿verdad? Ok, los enfermos. Cuando se dice que no es una cuestión de méritos, quiere decir que exactamente ninguno de nosotros hace nada, y a lo mejor muy posiblemente no podría hacer nada para merecerse el favor particular de Dios. ¿De eso estamos? Aunque a veces no lo creemos de manera personal. Posiblemente podemos creer que hacemos lo suficiente como para ganarnos el favor de Dios. Pero no se trata de una cuestión de méritos, sino una cuestión de gratuidad. Es decir, Dios llama porque Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Sí? Toda la literatura paulina, es decir, el cántico a los Colosenses y a los Efesios, y esta carta de Timoteo, todas ellas están en torno a invitarnos a reconocer que el deseo de Jesús es que todos nos salvemos, y que Jesucristo vino para salvarnos a todos. Todo fue creado por Él y para Él, ¿se dan cuenta? Entonces, tiene esta manera de pensar. Ahora, bueno, ya observamos a Leví, ¿verdad? El publicano. Antes de que Jesús le mirase, no hacía nada. ¿Cómo estaba? Sentado. Sentado. Estaba instalado. Como si la mesa de los impuestos le mantuviera atado. Tras la llamada de Jesús, es el sujeto de los verbos. Leví se levanta, deja todo, le sigue. Ahora es un hombre en pie, erguido y en camino. Lo siguió. ¿Sí? Pero qué importante es eso de erguido. Sí. Porque no iba apachurrado, ni abandonado, ni cansado, ni nada. Con todo. Sí. Decidido. Cuando en el Evangelio de Mateo se dice que si algo te es ocasión de pecado, te lo cortes, ¿sí? La mano, el ojo. Pues ya sabemos que no lo podemos leer de manera fundamentalista, sino que pues la misma frase nos lleva a pensar en otra cosa, y es precisamente en esta idea sobre si algo te es ocasión de pecado, pues corta con eso, o sea, sé libre, sí, pero corta con eso, sé. ¿Vale? No lo vuelvas a hacer, pero sé. No, pero sé decidido. Sé decidido. Si algo te es ocasión de pecado, sé decidido, o sea, corta con eso. Porque la mentalidad es de que el pecado se consiente, ya lo pensaste, ya dijiste que sí, y ya vas haciendo todo para hacerlo, ¿no? Acabo de leer en la radio que decía, si tienes un deseo, no cambia la vida, una decisión es lo que cambia la vida. Claro, una decisión es lo que cambia la vida. No un deseo. No un deseo, una decisión, sí. ¿Sí suena? Una decisión, ¿no? Entonces, sé decidido. En la siguiente escena encontramos a Jesús sentado a la mesa con gente considerada apartada de Dios. Oigan, bueno, lo voy a hacer enseguidita, pero ya el texto nos va indicando a quiénes excluyen ustedes de manera personal, a quiénes y por qué. Excluyen. Piénsenlo, no me lo digan, por favor. Encontramos a Jesús sentado en la mesa considerada apartada de Dios, indigna de acercarse a Él y rechazada por la sociedad. Su gesto de acogida está cuestionando las barreras sociales y religiosas levantadas
por los buenos, los piadosos, los justos. Los fariseos piden una explicación. Los buenos, los piadosos, los justos habían levantado unas barreras para excluir a aquellos que no eran considerados pues del seguimiento de Jesús. ¿Sí? Lo mismo nos puede pasar a nosotros. ¿A quiénes nosotros, si nos ponemos en el papel de los buenos y de los justos y de los piadosos, a quienes excluimos? ¿Qué tipo de barreras? No tenemos que pensar en ejemplos como en ejemplos exagerados, ¿no? A veces pueden formar parte de nuestra vida, de nuestra misma vivencia. No tenemos que pensar, por ejemplo, que llegue un grupo de estos que lleguen y se metan a la misa del domingo, ¿no? O sea, no tenemos que pensar en ellos, precisamente, sino gente de repente a la cual decimos, pues, ¿y esta gente qué, no? Personas que no viven casadas, personas que a lo mejor creen ustedes que son malas, que ni se han confesado y pasan a comulgar, que son de otra religión posiblemente, que si son gays, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué? Entonces, No oímos para acá. sí, son malos. Bien. ¿Mande? No se oyó el chiste para acá. Bueno, está bien por la cámara. Pero por apariencia, sí, cierto, por apariencia. A veces tatuado, por ejemplo. Luego lo vemos así como que ole, ¿no? Ya estamos catalogando. ¿Y este qué está haciendo? ¿Y este qué? Ya estamos catalogando, ¿no? Y pues por cuestiones raciales y sociales. Lo más interesante entonces que habría que afirmar que Jesucristo es principio universal de salvación. ¿Sí? Eso es lo que nos va a enseñar la mentalidad, sobre todo de Lucas, en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, otras claves de lectura, mismo San Lucas. Va empezando así como de poquito en poquito, ¿sí? Empieza con el acontecimiento de Pentecostés, como capítulo 2 al 5, luego de repente se encuentra ahí con un samaritano. ¿Quién es un samaritano? Pues un medio judío. Pues no importa que se convierta, es medio judío, ¿no? Digo, tiene 8 siglos viviendo en nuestra tierra. Porque sí saben dónde es la discusión entre samaritanos y judíos, ¿no? ¿No se sabe la raíz del conflicto? Pues la raíz del conflicto con los... No. La raíz del conflicto es que para los judíos es una cuestión de raza y de sangre, ¿sí? Y geográfica. Aquí estamos, los de la raza y sangre. Vean ahora cómo están, ¿no? Que no pueden relacionarse con ningún palestino, ¿no? Pero es una cuestión de raza y de sangre y de geografía. Entonces, ¿qué pasa? Pues en el siglo VII antes de Jesús, Asiria conquista Samaria, saca a los judíos que viven ahí, trae gente extranjera. Ese es el conflicto. 7 siglos antes. Y entonces, en el momento en que Jesús está, pues esta gente seguía siendo como semi-extranjera y semi-judía, después de 7 siglos, 8, de vivir ahí. Entonces en el Evangelio de Lucas va paso a paso. Primero es un samaritano, luego es el eunuco etíope, es uno, sin testimonios, sin testigos, una conversión como privada, pues no pasa nada. Pero luego viene Cornelio, que es un general romano, dices, ojo, pues esto ya es conocido. Y luego de Cornelio dicen, bueno, hombre, no importa, para todo el mundo. Y la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles es la misión hacia los gentiles, Panfilia y Antioquía y todo. Fue evolucionando. Por eso Jesucristo es principio universal de salvación. Cuando nosotros estamos mirando a personalidades así, por ejemplo, gente tatuada, decimos, ¿ya qué?
o las personas que son gays, puede entrar en pareja. Oigan, ¿qué pasaría si de repente una pareja gay comulgara? Estoy nada más poniéndole un ejemplo. Un escándalo. Bueno, cada quien, y si tienen algún tapujo, como dicen de repente, pregúntense por qué. Porque, digo, les estoy poniendo un caso como medianamente extremo, ¿no? Porque ya, esto ya, no sé si aquí es muy usual, pero en el DF es bastante usual. Entonces, eso de los gays, ¿no? Entonces, allá. Aquí todavía no se ha. Ok, no, allá ya hay un montón, ¿no? Entonces, pues sí, pero ¿qué pasa si los ves? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? ¿Por qué? ¿Vale? Vamos a seguir. Este Jesús que antes llamó al publicano, explica ahora su comportamiento, ya lo sabemos. Llama a pecadores y come con ellos porque Dios quiere invitar a todo el mundo al gran banquete del reino. El Dios de Jesús, inclusión. El Dios de la misericordia que anhela sanar cualquier herida que el pecado haya podido causar, raíz de las exclusiones y marginaciones que nos separan, para hacernos libre de aquello que está aquí y acá en el corazón, para separar y marginar. Porque está muy claro, la enseñanza es muy clara. ¿Quiénes son los que necesitan? Los enfermos, Los enfermos los pecadores. y los pecadores. Y al momento de quererlos excluir, lo que hacemos es marginar, los rechazamos. Y cuando se margina y se rechaza, pues se evita el contacto, se evita estar en la mesa. Ellos decían, ¿por qué está en la mesa? Nosotros igual podríamos decir, ¿por qué está en la misa? ¿Por qué está en el templo? ¿No? Bueno, pues es que ahí es el lugar donde se congrega el Dios de la inclusión y el Dios de la misericordia para provocar una conversión. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar en este punto porque ya son 2 horas y cachito, ¿verdad? Vamos a dar un receso. Muy bien, así que yo creo que nos podemos bien llevar este tema de asumir más nuestra falta, pero también ser más incluyentes, Tolerantes. también más tolerantes, pues con Pacientes. la situación personal de cada quien, ¿verdad? Yo creo que así vamos a poder lograr ambientes más fraternos. ¿Sí? Al respecto de esto de cómo nos justificamos y queremos que nos justifiquen, ¿no? En la posición de quien se cree bueno y se equivoca, lo que buscamos es que alguien nos justifique. Te equivocaste y dices, bueno, pues es que no me quedé de otra, pues lo tuve que hacer, en fin, ¿no? Quieres que te justifiquen, quieres que te apapachen. Bueno, ya me equivoqué, ya, ¿no? O sea, todo el mundo se puede equivocar. En fin, como buscar el consuelo y como decir, oye, no pasó nada. O sea, esto le pasa a todos. Sin embargo, cuando lo pensamos en las demás personas, generalmente pues les cae así el guillotinazo, ¿no? Y también nos van a decir, oye, pero pues eso nos pasa a todos y me pasó a mí y en esta circunstancia, como diciendo, compréndeme, y uno dice, no, o sea, esto y esto. Entonces el tema de la justificación es muy importante, porque nos justificamos a veces
porque no queremos aceptar el hecho de reconocer que si estamos equivocados, que si estamos equivocados tenemos cosas como que corregir, tenemos que ir a sanar heridas que abrimos, o sea, todo eso viene implícito en eso, ¿verdad? Sí, hago mal, provoco un mal y me justifico, quiero que me perdonen. Y es lo que la otra persona quiere también. Espera mi perdón, yo espero el perdón de otros y la otra persona espera mi perdón, pero es más reacio a dar el perdón, ¿no? Y también a perdonarse. Entonces es mucho más fácil tender hacia la otra persona en su pecado que hacia uno. Uno es más condescendiente con uno mismo, ¿por qué no serlo con los demás? O sea, ¿cuál es la barrera que nos impide ser condescendientes con el otro? ¿Cuál es nuestro esquema, nuestro programa mental para no querer darle oportunidad o para no aceptar a la otra persona en esa falta? ¿Qué es lo que creemos de esa persona? Es muy interesante. ¿Cómo nos creemos? También, ¿cómo nos creemos nosotros? ¿Sí?